hay un punto muy importante en cómo quedó el proyecto, y por eso también queríamos explicárselo, porque en las últimas instancias el gobierno se abrió a la posibilidad de la flexibilización, algo que lo habían dicho que no era posible en las primeras discusiones que se tuvo, pero que ahora lo es, o al menos se está diciendo que podría ser. Vamos a explicarle brevemente, porque también queremos hablar con un experto, pero antes les explicamos esto. Dentro de la flexibilización se habla de que el empleado podría, en acuerdo con el empleador, pasar a un promedio de hasta 4 semanas de trabajo con un máximo de 45 horas semanales. O sea, podría haber un aumento obviamente con este acuerdo. También a través de un acuerdo con la empresa y el sindicato se pueden pasar de esas 40 a 52 horas, la que va a afectar solo a socios. Eso es con un acuerdo y tiene que ser informado. Y también va a haber un beneficio para los padres y madres menores de 12 años, padres y madres de menores que tengan menos de 12 años para su cuidado. Y ellos podrán también regular esta adaptabilidad y también tener una jornada mucho más liviana o una salida previa para que sí puedan cuidar al menor de edad. Todo esto ahora ya las empresas lo están tomando, lo están adaptando y es parte de los equipos de recursos humanos. Por eso mismo queremos hablar con Horacio Ilobé, cofundador de Naguayam, para que nos explique un poco de cómo lo están viendo ellos con los recursos humanos de cada empresa. Horacio, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros, Horacio, por aceptar esta invitación. Lo primero, ¿cómo ve estos cambios que ha tenido el gobierno en el último tiempo que dan paso a la flexibilización? Algo que, si no me equivoco, estuvimos hablando hace un tiempo y se veía bastante difícil. Ahora parece que está siendo una realidad de que se puede flexibilizar un poco con acuerdos. Absolutamente. Recién escuchaba un poco la opinión también de la gente y creo que ese es el camino, digamos, empezar a construir desde la ley, desde las personas, desde las empresas, de los gremios, de los sindicatos, buscar un equilibrio de las personas y el trabajo. O sea, veníamos haciendo muy trabajólicos, veníamos en un mundo muy distinto. Creo que hoy, después de la pandemia, esto empezó a remodelarse. Como decíamos antes, Chile fue pionero con la ley de teletrabajo, hoy es pionero con esta ley que ya hoy se va a elevar a la Cámara Alta y después obviamente a la Cámara de Diputados para aprobarse como ley, pero me parece que está todo hecho, está todo dicho para poder avanzar de esta manera. Aparte está, de hecho, de manera paulatina. En nuestros casos, que tenemos una empresa, somos emprendedores, yo creo que es el camino. Siempre cuando uno lo empieza a mirar, y a veces lo mira simplemente de unos solos zapatos, y siempre lo vamos a encontrar cuando nos mueven del lugar de comodidad, pensando, uy, ¿cómo voy a hacer con la cantidad de personas que tengo que contratar? ¿Cómo distribuyo las horas? Bueno, es forzarnos para finalmente pensar en el bienestar de las personas, ¿no? Y ahí, Horacio, es muy importante, qué bueno que usted toma la palabra de los emprendedores para estudiar ese escenario. Siempre se ha hablado de que los emprendedores la tienen más difícil debido a que tienen obviamente una caja mucho más pequeña donde moverse en caso de que tengan alguna pérdida. Pero tal vez se le haga más fácil porque son un grupo más pequeño, están recién comenzando algunos y por ende pueden flexibilizarse de mejor manera, incluso establecer desde el inicio, no, yo voy a trabajar con 40 horas. ¿Cómo lo ve usted justamente, ya que usted ha trabajado con algunos emprendedores? Ustedes en Naguayam son también una empresa que partió como un emprendimiento hace un tiempo y que ya ahora se está trabajando aquí en Latinoamérica. Yo lo veo como un avance, pero magnífico, realmente, digamos. En su momento, cuando salió, creo que lo hemos también hablado, la ley de Estatuto Laboral Juvenil impulsado por el gobierno de Piñera, lo veía como un avance extraordinario para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Y esto me parece que viene a cubrir en un balance de... Nosotros veníamos discutiendo de la productividad en Chile hace 50 años. Bueno, me parece que la productividad no es trabajar más horas y más horas y más horas, sino encontrar un equilibrio. Si las personas estamos descansadas, que sabemos muy bien que Chile pospandemia es el segundo país después de Turquía con mayor problema de salud mental. Digo, si empezamos a buscar un equilibrio, empezamos a encontrar, todos vamos a tener desde los emprendedores y las grandes empresas un equilibrio para que las personas estemos más focalizadas en el trabajo, cuando tengamos nuestros tiempos libres poder disfrutar nuestra familia, y ahí me quiero gastar el equilibrio para encontrar esta famosa productividad que tanto hablamos. Voy a ser abogado del diablo, en este caso de la tradicionalidad, para que no se me critique, sino que simplemente para enfocar la pregunta. En el último tiempo, varias empresas de tecnología en nuestro país y en el mundo, por ejemplo, lo hemos visto, incluso emprendimientos, han tenido que despedir gente. Muchas de ellas ya tenían jornadas que son mucho más livianas en cuanto a las horas de trabajo. No hacia la carga, obviamente, en 40 horas hay que hacer mucho para tener la productividad. ¿Cree usted que esto de las 40 horas y este fenómeno de los despidos podría seguir en un futuro, que algunas empresas derechamente no puedan adaptarse y tengan que recurrir a los recortes de personal? ¿O la verdad es que con una buena administración todo es posible? Todo es posible. Cuando nuestros padres vivieron la revolución industrial, pensaban lo mismo. Yo creo que los seres humanos somos personas adaptables y tenemos que empezar a entender que a partir de ahora una de las competencias más importantes que todos vamos a tener que tener, emprendedores, empresarios, empleados y demás,
es empezar a poder adaptarnos a estos entornos cambiantes. En el 2021, que recién lo decías, había mucho dinero disponible, circulante, había mucha plata de inversión y aún dinero, plata barata, como se le decía en el mercado del ecosistema de emprendedores, donde había mucho dinero a baja tasa. Hoy, cuando miramos el mundo, tenés tasas de inflación muy altas, hay recesiones, hay una guerra, que la vemos desde lejos, pero eso también impacta. Digo, hay una remodelación. Hoy no hay ninguna empresa que uno conozca que esté recortando y ajustando. Las tecnológicas y principalmente aquellas que buscaron un crecimiento muy rápido en los siguientes años, como pasó en Chile, pasa en Latinoamérica, pasa en el mundo, obviamente este año se espera que sea un 2023 más recesivo, mucho más difícil. Bueno, obviamente algunas tuvieron que tomar algunas decisiones. Yo creo que hoy las empresas van a tener que tener una mirada desde startup, pero con una administración mucho más de pyme, de controlar mucho más el día a día. Pero esta oportunidad que tenemos hoy de discutir leyes que van a empezar a marcar un hito en Latinoamérica, van a lograr seguramente tener una mejor resultados para los locales, para los negocios, para la productividad, y va a hacer que las personas estemos mucho más concentradas. Y aparte es de manera paulatina. Uno lo escucha decir cómo van a reducir de 45 a 40 horas. Bueno, van a ser en 5 años de manera paulatina. Se estuvo analizando área por área, rubro por rubro, y de qué manera se puede implementar. Uno de los desafíos para mí más importantes, Pablo, que creo que hasta ahora no lo hemos podido ver, en su momento cuando participamos nosotros también dando nuestra opinión de la Ley de Estatuto Laboral Juvenil, decíamos, ¿por qué en tanto lugar de discutir, una vez que se aprobó, no empezamos a implementarla, a medirla y traer resultados y compartirla? A mí me gustaría, ojalá que una vez que se empiece a implementar lo de 40 horas, que sé que ya hay varias empresas que están haciendo pioneras en Chile, poder evaluarlo con resultados y ver la calidad de vida de las personas, los resultados de las empresas, la productividad, y empezar a hablar con resultados. Si no, siempre nos quedamos encasillados muchas veces en una discusión política. Y es un punto importante porque incluso en el mundo ya se están haciendo pruebas con menores horarios, menores jornadas laborales a la semana. Por ejemplo, si no me equivoco, en Inglaterra no era 35, 38, pero ya se están haciendo esas pruebas, están los buenos resultados en cuanto a productividad. ¿Usted cree que en Chile, porque usted decía, somos pioneros, pero también nos decía que a veces nos hemos demorado mucho en cuanto a ver los cambios que están ocurriendo en el mundo entero? Pioneros aquí en Latinoamérica, no tan así en el mundo. ¿Cree que aquí en Chile la tradicionalidad nos ha traicionado un poco para ver estos cambios e ir en pos de tener igual de productividad y también tener calidad humana en el trabajo? Mira, Pablo, yo creo que siempre es mucho más fácil recaer en la comparación. Nosotros decimos, bueno, pero hubo Inglaterra, hablamos de los países nórdicos, España que también lo empezó a implementar. Tenemos que entender que Chile no son los países nórdicos, tenemos que entender que no es Inglaterra, que no es España, que somos países latinoamericanos. Entonces, sí podemos traer buenas ideas, pero después la implementación, de acuerdo a la idiosincrasia, a la cultura y a la problemática local, va a llevar un tiempo distinto a lo que lo implementan en otros países que quizás vienen un poco más avanzados en culturas laborales. Pero yo creo que el principal tema que tenemos que romper en Chile es, veníamos muy acostumbrados al patrón, al caudillo, ¿no? A que si no te tengo trabajando y te veo 9 horas todos los días, y la pandemia nos demostró ese gran cambio. Pero así todo, hoy vemos que el teletrabajo en Chile está por debajo del 8, el 9%, o sea, cuando hubo pics del 40 hasta el 50%. Me parece que hoy el péndulo tuvo un movimiento hacia un lado, hacia el otro, hay que encontrar el equilibrio, pero me parece que si hoy estamos viviendo una revolución que creo que es la más importante, es que la revolución humana, cómo empezamos a cuidarnos entre todos para preservar la vida y obviamente el trabajo, la felicidad y obviamente la productividad, porque si no somos productivos, claramente no va a funcionar. Empecemos ya a establecer que esto se nos viene, que derechamente sí, el proyecto puede tener algunas modificaciones en el camino, pero las 40 horas semanales van a ser un hecho, todos lo han dicho. ¿Cómo se pueden empezar a preparar las empresas que todavía no lo están aplicando? Empezar a organizar calendarios, hacer pruebas tal vez por algunos meses, y eso también es muy importante. ¿Cuánto tiene que durar una prueba, por ejemplo, para pasar a las 40 horas? Sobre todo que esto va a ser gradual, con cada año son 5 años finalmente, cada año va a reducir una hora. ¿Cuánto tiene que durar esa prueba para que tener un resultado efectivo y confiable? No, mira, no hay recetas mágicas para... Cada rubro tiene su problemática, cada área tiene su problemática. Yo creo que por lo menos una prueba mínima tiene que ser mínimo de 1 año para poder evaluar con un grupo testigo de varias empresas, agarrar pymes, agarrar startups que tienen un crecimiento alto, tomar grandes compañías, agarrar petrolera, agarrar química, agarrar farmacéutica, digo, agarrar un mix de diferentes empresas para poder evaluar cómo se implementa y cómo se lleva a cabo. Yo creo que lo que la van a ver más difícil generalmente son las pymes, que generalmente no tienen una estructura de recursos humanos. Entonces dice, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo implemento? Bueno, creo que ahí sí, desde el gobierno del Estado van a tener que implementar alguna política de colaboración para aquellas áreas que no tienen una gran compañía, que generalmente tiene un área, una estructura legal de recursos humanos que seguramente lo van a poder implementar de una manera mucho más fáctica. En el caso de las pymes, bueno, tenemos la conglomeración de los emprendedores en Chile, que seguramente puede colaborar muchísimo, pero
yo estoy convencido que ese camino va hacia ahí y ojalá, vuelvo a insistir, que Chile, como fue pionero con la ley de teletrabajo, que de hecho se replicó en Argentina y otros países de Latinoamérica, ojalá que esta ley de 40 horas pueda tomarse como ejemplo en Latinoamérica y ver los aprendizajes para poder replicarlo en el resto de los países. Ahora hay un punto muy importante y yo sé que ustedes en Nahuayán van a salir ganando un poco porque la ley también y estas modificaciones que se han hecho reconoce, y aquí lo leo textualmente, se reconoce expresamente en la ley los sistemas de control electrónico de asistencia. Me cuesta creer que en la época del teletrabajo, obviamente un poco forzado por la pandemia, en la época donde todo lo hacemos con el celular, todavía estemos anotando finalmente cuántos asiste con registros tal vez con la tarjetita. ¿Tenías que ser necesario un proyecto de ley para que se reconociera esto y lo otro? Y hay también un punto importante, es necesario que se establezcan las jornadas de trabajo. Podrían ser algunos límites, pero que sea tan cerrado por ley, porque algunos dicen, ¿por qué tiene que ser por una ley que se establezca 35, 38, 40, 45? Finalmente, si es en base al rendimiento que puede tener un trabajador. Nosotros vivimos en un mundo donde está toda la trampa, ¿no? Yo creo que también los empresarios durante muchísimos años también se supieron aprovechar, ¿no? Por algo tuvo que haber leyes de trabajo, por algo tuvieron que aparecer sindicatos. Hoy creo que estamos en una modalidad totalmente distinta del mundo del trabajo. Tenemos que entender que hay una modalidad de trabajo distinta. Ahora, siempre hay que ponerle guarray a las autopistas, ¿no? Siempre alguno se te quiere ir por la colectora o se te cae de un lado para el costado. Las leyes tienen que estar para instruir y porque somos personas que si no nos ponen una ley, de hecho cuando salió la ley también de inclusión laboral, que el 1% de las personas tienen que trabajar, si no pones una ley tampoco estarían personas con algún tipo de discapacidad trabajando. También pasa con las oportunidades de equilibrar los salarios del hombre y la mujer. Digo, hay que esforzarlo. Me parece que va a llevar un tiempo hasta que esto se establezca y se esté posicionando cada vez mucho más fuerte. Hoy creo que es necesario, pero la modalidad de trabajo está mutando para medir a las personas por resultado y de acuerdo a los objetivos que se plantean, y no tanto por las horas de trabajo. Nosotros, en nuestro caso, en Nahuayán, si la persona pudo realizar la tarea de trabajo en 8 o 9 horas y le quedaron, en lugar de, perdón, de 8 o 9 horas, en 6 o 7, y le queda 1 o 2 horas para descansar, para relajar, leer un libro, eso antiguamente era visto como improductivo. De hecho, en mi época, cuando yo trabajaba en una empresa corporativa, una parte de mi trabajo era leer los diarios para entender las noticias que sucedían en el país, para saber qué estaba sucediendo. Era como te miraban con cara raro, ¿no? Diciendo, ¿qué estaba perdiendo el tiempo leyendo los diarios? Pues no lo leen en la casa. Y es parte de mi trabajo. Bueno, hoy hay una mirada distinta y creo que es lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos y va a llevar poco a poco estos cambios que creo que en Latinoamérica son un poco más lentos. ¿Usted cómo ha visto, Horacio, desde el punto de vista también de lo que se hace en Nahuayán, de la incorporación de estos sistemas electrónicos? Lo hablamos también en un bloque de emprendedores que muchos le tienen todavía miedo. No, es que me gusta el papelito, confío más en lo que tengo anotado. ¿Se ha visto un cambio de paradigma o la verdad es que la pandemia nos forzó, pero ahora que tenemos la oportunidad de estar más abiertos, de que volvemos al papel y la presencialidad, algunos dijeron no? Prefiero no restarme, que cuando lo tenga que hacer o cuando termine yo de trabajar me voy a incorporar a esto. Sí, aún pasa en todos los países, sigue pasando un poco eso. Porque también, digamos, cuando uno escucha todo esto, decís, uy, qué bueno, evaluar por resultados, y después tenés el otro que se tiró a dormir las 8 horas y no trabaja. También digo, todos somos responsables de lo que sucede. Por un lado los emprendedores, por un lado los empresarios, por un lado los gobiernos, también las personas. Digo, si no, siempre es fácil tirar la piedra hacia el costado y siempre la culpa de otro. Me parece que yo no soy muy compañero esto de la ficha, de estar midiendo, de estar evaluando si trabajó las 9 horas y fichó y se fue corriendo. Digo, me parece que está cambiando el modelo de trabajo. En nuestras compañías que son tecnológicas, nosotros el 90% de la gente teletrabaja. Es mucho más cómodo y normal trabajar de esta manera. El que es presencial quizás es un poco más complejo. Por eso digo, me parece que el péndulo fue a un lado, fue hacia el otro, de a poco se irá acomodando y el gran desafío va a ser cómo lo vamos implementando poco a poco para hacerlo productivo. Porque esto va a depender de la ejecución y los resultados de todos, no solamente de las empresas, sino también de nosotros como las personas. Ahí es donde vamos a encontrar un gran desafío. Usted lo decía, todos los rubros son distintos, todas las visiones son distintas, todas las empresas son distintas y la forma de operar. Pero aún así, por ejemplo, dentro del proyecto se habla de un apoyo directo de la Dirección del Trabajo y de Sense a las micro, pequeñas y medianas empresas para la implementación de estas 40 horas. ¿Le parece bien o debería ser una guía nomás, pero finalmente cada realidad, para ahí tal vez usted mantenga su opinión, cada realidad de cada empresa es distinta? No, cada realidad, cada empresa es distinta, sin duda, pero necesitas siempre una guía, necesitas un manual de instrucciones, necesitas algo que te pueda ayudar, y mucho más a aquellas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que como decíamos antes, no tienen una estructura tan armada como la tienen otras empresas de todos los departamentos. Acá donde va a ser el gran desafío es al emprendedor, al chiquitito que tiene un local con 2 personas, 3 personas y no entiende y se voy a tener que contratar uno más y voy a perder dinero, ¿cómo le encuentro? Bueno, esa gente hay que explicarle, hacerle entender y ayudarlos a armar ese cronograma e incluso cómo
direccionar las contrataciones, cómo distribuir la carga horaria para que su negocio no se vea, al contrario, afectado a la rentabilidad o a la venta. Todo lo contrario, yo creo que, como decimos siempre, si las personas tenemos la cabeza más descansada, somos más felices, trabajamos de una manera distinta, seguramente vamos a ser más productivas, seguramente tengamos una sonrisa en la cara, que pocas veces lo tenemos, y finalmente nos fuimos acostumbrando a vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir, y me parece que ese es el gran paradigma de cambio. Ahí está, justamente. Y este proyecto, el menos el espíritu de este proyecto es justamente eso, que vivamos un poco más dentro del trabajo y también, en una de esas, aprendamos a disfrutar mucho más el trabajo debido a que es una menor carga en cuanto a las horas de trabajo. Horacio Iroet, experto también en recursos humanos y obviamente cofundador de Nahuayán. Gracias por estar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Un placer, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, buenas